Pues buenas tardes, Buenas buenas, tardes. bienvenidos todos al Cineclub Debate. Estamos hoy ya cumpliendo un mes más de 51 películas con la de hoy, dentro de este ya largo ciclo de las pandemias en el cine, que pues en principio parecía que no íbamos a tener demasiado tema, pero sí hay mucho para ver sobre este tipo de cine. Y bueno, hemos estado atravesando además una pandemia, entonces yo creo que nos pega más, nos llega más muchas de estas películas. Y bueno, yo creo que un poco la película de hoy eh, es un poco también eso. Ya habíamos hablado sobre el tema del, del SIDA, de esta pandemia también tan terrible. Eh, Justamente una de nuestras invitadas, Marlene, comentó al principio, casi al principio del ciclo, la película Noches Salvajes de Cyril Collard, este francés, que es una película que Marlene nos comentó totalmente autorreferencial al director. De hecho, no pudo recibir su premio porque murió de SIDA. Ujú. Este, Pocos días antes de recibirlo. Días antes, exactamente, es una estupenda película. Eh, y bueno, hoy volvemos al tema del SIDA, cómo se fue manifestando en sus orígenes. Especialmente está centrada la historia en Estados Unidos, en Nueva York, y pues es la película que vamos a discutir hoy. Es una película que para pues es muchos casi una película muy referencial, muy de culto, muy de reconocimiento también dentro del ambiente gay. este, y, y bueno, vamos a presentar a nuestras dos invitadas. Ya son las dos conocidas. eh, Han participado en el Cine Club en varias ocasiones. En este ciclo, pues Marlene ya comentó, creo que dos películas. No, con hoy dos, ¿verdad? Con hoy dos. No, ya comentaste otra también. Y Valeria también. Tres, La, sí. es, y Valeria también comentó la amenaza de Andrómeda, esta película tan interesante. Eh, entonces, pues las voy a presentar. Si ven que hay una coincidencia en los apellidos, que creen que hay algún parentesco, pues sí, sí lo hay, son hermanas. Y pues bueno, hoy las dos aceptaron participar para comentar esta película. Valeria, pues va a empezar, nuestra primera participante. Ella es bióloga, estudió en la facultad de la UNAM, de Facultad de Biología, estudió genética evolutiva y epidemiológica y molecular. Tiene una experiencia laboral de 10 años en investigación clínica a nivel global en estudios especialmente de cáncer. Eh, es nuestra primera participante. Es pues esta visión, tal vez, supongo que desde ahí lo va a abordar, desde la parte científica. Y y también está con nosotros Marlene Cermeño, este, quien se formó en el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Tiene una maestría en criminología. Bueno, antes había estudiado psicología en la UNAM, y ejerce el psicoanálisis. Estudió también, se especializó en perito, Derecho Familiar por el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Y pues les agradecemos su participación nuevamente, su presencia. Siempre hacen comentarios muy interesantes, muy profundos. Bueno, las vamos a escuchar para ver qué nos pueden decir con esta película. Pues
tan interesante, además muy emotiva, me parece. Eh, y pues sin más, pues vamos a empezar. Valeria, tienes la palabra. Les recuerdo la modalidad de participación, como ya mencionaron, se ve la película primero en su casa, el día que ustedes quieran. Después viene la segunda parte, que son los comentarios. Luego sus preguntas y comentarios. La manera de solicitar la participación es a través del chat, con solo escribir su nombre o decir quiero participar. Los comentarios van por turnos, de acuerdo a cómo se van anotando, y son de viva voz. Muchas gracias por estar con nosotros. Valeria, te escuchamos. De hecho, habíamos pensado que yo empezara. Soy la más grande. Está bien. Adelante, Marlene. Ok. Bueno, la película se llama Un corazón normal. Y bueno, en inglés es The Normal Heart. Y el director es Ryan Murphy. La película es del 2014, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hice fue escribir un pequeño ensayito y lo voy a empezar, lo comienzo con un extracto de una novela. En el dormitorio principal de Hans, Anthony había encontrado a Fred probándose algo de cuero. Dios mío, Tante, ¿qué estás haciendo? Tante, ¿qué estamos haciendo todos? Fue la respuesta de Fred. ¿Qué nos está pasando? Anthony estuvo de acuerdo. Creo que me estoy volviendo loco. Todos nos estamos volviendo locos. Estamos fuera de control. Creo que es el fin del mundo. Los dos mejores amigos se abrazaron. Siento lo de tu Winston, man, dijo Fred, quitándole el chaleco a Hans. ¿Cuál? ¿Qué has decidido hacer con Dinky? Le contesta. ¿Cuál? ¿Dónde está White? Lo perdí otra vez. Los dos mejores amigos se abrazaron de nuevo y luego se separaron para seguir sus carreras por separado. Sí, Parge condujo a su banda desde la espalda de Hans por el paseo marítimo y de vuelta hacia Annie Hall para cambiarse. Las drogas se agitaban, las drogas y los sueños se acumulaban. La noche se acercaba. Bilbo gritó en voz alta, estamos drogados hasta las tetas. Este es un extracto de la novela Maricones de Larry Kramer. Les acabo de leer un extracto del libro al que hacen referencia los personajes de la primera escena de la película. Los homosexuales descritos como hombres cuya bandera era la promiscuidad mezclada con drogas y excesos, incapaces de amar realmente. Visión moralina, descripción desde un mundo heteronormado, mirada descarnadamente certera. ¿Cómo aman los homosexuales? ¿El amor mata? ¿El sexo enferma? ¿Solo con tu pareja? ¿Será verdad que el VIH fue un castigo divino por comportarse contra natura? En 1983 se habían registrado en Estados Unidos, y cito, 1,112 casos de SIDA y aumentando. Cierro la cita, los cuales aumentaron a 32,000 según cifras oficiales en 1987. No se sabía bien a bien qué era el VIH, pero los contagios iban en aumento y muchos morían en condiciones deplorables. Este es el contexto en el que se desarrolla la película Un corazón normal. No ahondaré en la enfermedad, ya que eso lo hará la doctora Valeria, pero sí les comentaré sobre el director y los personajes. Un corazón normal fue llevada a la pantalla chica en 2014 para la cadena HBO por el director Ryan Murphy. Fue protagonizada por Mark Ruffalo, Julia Roberts, Matt Bomer, Taylor Kitsch y Jim Parsons. Ganó el Emmy a la mejor película. La cinta es la adaptación de una obra de teatro que lleva el mismo nombre, escrita por Relly Kramer, cuyo debut fue en el Teatro Público en abril de 1985 y la obra fue un éxito. En 2011 regresó a los escenarios ganando el premio Tony, galardón que se le da a las obras estrenadas en Broadway. Larry Kramer
solía estar de pie afuera de los teatros repartiendo volantes que decían: por favor, sepan que el SIDA es una plaga mundial, sepan que no tiene cura. ¿No pueden imaginar? ¿Les parece conocido? La obra de teatro de Kramer, al igual que la película, plantea la batalla que Ned Weeks emprende contra un gobierno que no conoce el problema de salud que vive la comunidad gay y busca concientizar a una sociedad que los estigmatiza. La dramaturgia denuncia así el silencio de las instituciones, su hipocresía y su discriminación contra la comunidad homosexual, comunidad que se ve aterrada frente a una enfermedad que la va llevando a la muerte. Un crítico de la Associated Press la reseñó como una acusación iracunda, pero apremiante a una sociedad, así como a una subcultura por no responder adecuadamente a la tragedia. Cierro la cita. La propuesta teatral de Larry Kramer es intimista, es decir, que está montada en un espacio pequeño para que los espectadores puedan percibirse muy cerca de los actores y a través de esta sensación de estar solo con ellos, también puedan vivir el drama que se desenvuelve. Ryan Murphy respeta dicha intimidad. Su cinta se enfoca en las reacciones y los diálogos de los actores, narrando las historias personales, su vida pública y privada, denunciando con ello que no son números, sino personas que se encuentran desesperadas en una lucha contra la muerte. A todo esto, Ned Weeks, el protagonista tanto de la obra de teatro como de la película, es el alter ego de Larry Kramer. Sí, el que reparte volantes fuera de los teatros. ¿Y quién fue Larry Kramer? Y digo fue porque falleció a causa de una neumonía a sus 84 años el 27 de mayo del año pasado. Padeció varias enfermedades durante buena parte de su vida adulta tras haberse infectado de VIH. Kramer fue un dramaturgo y destacado activista del virus del SIDA. Inició su carrera como periodista para Los Angeles Times, el New York Daily News y Entertainment Weekly, entre otras. Posteriormente fue escritor en Hollywood a los 23 años y fue operador de teletipos en Columbia Pictures. Obtuvo su primer reconocimiento como el escritor de diálogo de Here We Go Round the Mulberry Bush, una comedia sexual de adolescentes, y en 1968 recibió una nominación a un Oscar por su guión para Women in Love, Mujeres Apasionadas, la adaptación de la novela de Lawrence. Esta película fue protagonizada por Glenda Jackson, quien ganó su primer premio de la Academia por su actuación. Desde sus primeros años de trayectoria profesional, Kramer exploró lo que significaba ser gay en Estados Unidos. Estrenó su obra de teatro Sissy's Scrapbook en 1973, la cual trata sobre un cuarteto de amigos de los que uno era abiertamente homosexual. Posterior a esta, escribió su primera novela llamada Maricones, 1978, cuyo protagonista está basado en su propia persona y en el mundo del sexo, drogas y fiestas que predominaban en Nueva York. Este libro fue recibido con rechazo por la comunidad gay, como la misma película lo muestra, porque los describía como hombres que no podían vincularse amorosamente, solo sexualmente. Escribió otras obras, entre las que destacan The Furniture of Home, Just Say No, The Destiny of Me, que fue finalista al premio Pulitzer en 1993, y The American People, que fue uno de sus últimos proyectos y en el cual relata la historia de la gente gay en Estados Unidos. Le llevó 2 décadas escribirlo. Así como sus obras, Larry Kramer fue un hombre apasionado, incendiario, impaciente, iracundo y confrontativo. Le gustaban las exhibiciones públicas, señalar con el dedo para avergonzar a aquellos que no les ayudaban, no peleaban por ellos, a los mismos homosexuales que no peleaban por sí mismos. El doctor Fossey, con quien tuvo una amistad muy particular, lo describió en un artículo para Time. Y cito: era un tipo muy talentoso, extraordinario dramaturgo, tenía la capacidad única, cuando había argumentos opuestos, de alienar a todos en 2 extremos del tema. Era un agitador que obtenía la atención en las cosas que quería. Era completamente mordaz y teatral. No le importaba si ofendía a alguien porque sentía que estaba haciendo lo correcto.
El doctor Anthony Fauci era el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Para Kramer, el doctor era el representante del gobierno, por lo que publicó en el San Francisco Examiner un artículo titulado Una carta abierta a un idiota incompetente, además de llamarlo asesino por su negligencia en el tema del VIH. El doctor, al leer el artículo, investigó sobre él y se acercó para conocerlo. Así comenzó su amistad. Aunque eso no evitó que en un programa de discusión en televisión abierta lo volviera a acusar de lo mismo, para después llamarlo por teléfono y decirle: hey Tony, estuvo muy bien, ¿no? Hicimos un gran trabajo. No estás enojado, ¿verdad? Ese era Larry, dijo. ¿No le suena a algo que pudiera decir Ned Weeks? Kramer cofundó en 1981 la organización Crisis Sanitaria de los Hombres Homosexuales, la primera que se creó para apoyar a personas contagiadas con el virus de inmunodeficiencia humana, tal como lo vimos en la película. Debido a su carácter y la postura que tomaba en los medios, con los representantes de gobierno y con sus mismos compañeros, Kramer se separó de la organización, tildándola de una triste organización de cobardes. La organización sigue siendo en la actualidad uno de los grupos de apoyo más grande para personas con SIDA. Tras su salida, escribió Un corazón normal y después fundó otro grupo, ACT UP, que quiere decir portarse mal o pórtate mal, el cual organizaba acciones de desobediencia civil y protestas masivas en las calles para exigir investigación sobre medicamentos para el SIDA y el fin de la discriminación para hombres y mujeres homosexuales. Siempre había gente arrestada. El 14 de septiembre de 1989, 7 miembros de ACT UP se colaron en la Bolsa de Nueva York y se encadenaron al balcón principal para protestar por los altos precios de la única droga aprobada en ese momento contra el SIDA, el AZT. Varios días después, la farmacéutica bajó el precio. Este es solo uno de los tantos actos que llevó a cabo ACT UP, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque se convirtió en una organización internacional. Este era el estilo de Larry Kramer. En la entrega del Emmy a la mejor película, al lado del director en el escenario, se encontraba Kramer. Y así regresamos a la película. Hablemos un poco del director y de los actores. Empecemos con el reconocido director Ryan Murphy. Antes de convertirse en un exitoso productor, guionista y director de cine y televisión, trabajó como periodista para Los Angeles Times, New York Daily News y Entertainment Weekly, entre otras. Fue director de la famosa película Comer, Rezar, Amar, pero antes de esta hubo diversas series televisivas. Su carrera despegó con la comedia para adolescentes, Popular, y la serie de drama médico Nip Tuck, que fue su primer éxito televisivo que le valió su primera nominación al Emmy. Desde entonces ha creado y producido numerosas series exitosas como son Glee, American Horror Story, American Crime Story y Pose. Esta última trata de la escena cultural afroamericana y latina LGBT en Nueva York en la década de los 80. Y sus personajes son transgénero, interpretados por actores y actrices transgénero. Ryan Murphy es conocido por incluir la diversidad sexual y de género en las tramas de sus series. Creó la Fundación Hub Initiative, cuyo propósito es incluir en los proyectos de la industria televisiva y cinematográfica estadounidense a personas de diversas sexualidades, géneros y orígenes. Esto se debe a que el tema lo interpela. Él mismo declaró su homosexualidad en 1990 durante la entrega de los premios BAFTA. Actualmente está casado con el fotógrafo David Miller, con quien tiene un hijo. En relación con una de las escenas de la serie Pose, Ryan comentó en su presentación que ha sido como una especie de catarsis. Un padre de familia descubre que su hijo es gay y lo golpea salvajemente con su cinturón hasta hacerlo sangrar. Eso me pasó a mí. Así fue mi experiencia de salir del closet con mi padre. Yo sobreviví y por eso invito a crear estos personajes que ayuden a otras personas que viven esos conflictos
y ser parte de su vida para que no se sientan excluidos. Cierro cita. Parece clara la razón por la que se sintió atraído por la personalidad de Larry Kramer y convocado a llevar su obra al cine, ¿no es así? Murphy eligió actores muy famosos para su película. Para el protagonista eligió al famoso actor Mark Ruffalo, el Hulk de la saga de Avengers. Es actor de voz, productor y director. Inició apareciendo en varias series de televisión y películas con papeles menores, pero logra reconocimiento con la película Puedes contar conmigo. Esto fue solo el inicio de su exitosa carrera profesional, en la que ha obtenido 3 nominaciones al Oscar y diversos premios de teatro y televisión. En una entrevista para el canal de televisión, Ruffalo comentó que ha podido interpretar el papel de Hulk porque ha habido etapas en su vida en las que ha sentido mucho enojo. Fue un niño con problemas en la escuela provocados por su dislexia. En su juventud sufrió problemas de dinero, ya que su padre los dejó a él, sus hermanos y su madre, momento en el que decidió tomar clases de actuación. Pasó por más de 700 audiciones y no se quedó en ninguna. Cito, la ira se apoderó lentamente de mí. Compartía departamento con amigos y comíamos de la misma olla de pasta durante una semana. El departamento tenía cuadros y pósters colocados en las paredes de manera rara. Y era porque tapaban los agujeros de los golpes y objetos que yo aventaba. Supe de dónde sacar material para interpretar a Hulk. Y yo me pregunto, ¿y a Ned Weeks? Cuando por fin había logrado entrar al mundo del cine y televisión, teniendo ya una carrera consolidada, le encontraron un neuroma acústico que tuvieron que extirpar. La cirugía era de alto riesgo. Podía presentar derrame cerebral. Y aunque afortunadamente no fue así, después de la misma se le paralizó la mitad del rostro por casi un año y perdió completamente el oído izquierdo. 5 años después de su recuperación, su hermano recibió un disparo en la cabeza fuera de su casa y murió. Su asesinato sigue sin resolverse hasta la fecha. ¿Podemos concluir con todo esto? Que Ruffalo ha sido un hombre que ha tenido que sobreponerse a situaciones de vida que han salido de su control y seguir. Y bueno, tiene también una parte crítica frente al gobierno estadounidense. Se pronunció contra la guerra de Irak, contra la administración de Bush y últimamente condenó la guerra asimétrica entre Israel y Palestina. Pasemos a la doctora. El papel de la doctora parapléjica lo interpreta Julia Roberts, por todos conocida. Famosa actriz de cine y televisión, ganadora del premio Oscar a la mejor actriz, así como 3 Globos de Oro en las categorías de mejor actriz en drama, comedia y de reparto, un BAFTA y un premio del Sindicato de Actores. En una entrevista para HuffPost Live, comentó que algo que le había atraído de su personaje era la pasión con que la doctora luchaba y la intolerancia que compartía con Ed frente a una sociedad y un gobierno que se mantenían indiferentes ante una enfermedad que llevaba a la muerte. Matt Bomer protagonizó a Felix Turner, la pareja de Ned, quien contrae SIDA y finalmente muere. Matt es un actor famoso de teatro, cine y televisión que ha participado en grandes producciones de Broadway. En la entrevista para HuffPost Live mencionó que él siempre quiso hacer algún papel de la obra de teatro de Kramer, así que fue todo un privilegio y al mismo tiempo un gran reto escenificar la enfermedad de Félix, ya que tuvo que bajar 18 kilos y vivir en carne propia de alguna forma la debilidad del cuerpo. Sus compañeros de reparto en realidad se preocuparon por él debido a todo el cambio que tuvo que hacer y la poca energía que tenía en los tiempos de la grabación. Asimismo, refirió que la cinta tenía mucho sentido para los jóvenes que viven actualmente condiciones muy diferentes a la de aquellos tiempos y que deben conocer la historia de los que lucharon por ello. Matt está casado con el publicista Simon Halls y tienen 3 hijos. Después de todo lo narrado acerca de los que hicieron posible la película, me parece adecuado tocar algunos puntos a modo de reflexión compartida con ustedes, que seguramente habrán retomado otros. La cinta comienza con Ed llegando a una fiesta gay en la playa, en la que más de uno le recrimina lo escrito en su novela Maricones, que es el extracto que les leí al inicio.
porque señala que la comunidad de homosexuales no busca amor, busca sexo. Así, desde una moralidad que ellos siempre habían combatido. Ser gay en esos tiempos y aún en estos tiene una gran carga moral que pesa sobre todos. Les había costado salir del closet, darse a conocer como una comunidad que ejercía su sexualidad como les viniera en gana, al margen de la moral heterosexual, que como se atrevía un supuesto activista homosexual también decirles que eso estaba mal. Podemos darnos cuenta a lo largo de la película cómo ser gay era tolerado en ciertos ámbitos, siempre y cuando no se dijera abiertamente. Ser homosexual no era de unos cuantos, eran muchos, pero a la sombra. Ned quería completamente lo contrario, abrirlo de forma frontal. Les exigía que no se escondieran, que combatieran de frente y de forma estruendosa, porque era la única forma de ser vistos y de que la sociedad se tomara en serio el virus que los estaba acabando. La batalla que se muestra es una batalla desigual, un colectivo fragmentado en partes iguales por el sexo, el miedo, la necesidad de anonimato, la muerte, frente a las instituciones y la sociedad que consideraban la enfermedad como algo de homosexuales, algo marginal, incluso como un castigo divino por desobedecer los preceptos divinos e ir contra natura. Aunque a decir verdad, la batalla desigual no será del cuerpo contra un virus, o el campo de batalla es el cuerpo, entre los deseos y el virus. Wicks les plantea como primera acción frente al cáncer, lo entrecomillo, que renunciaran al sexo, porque era la vía de contagio, algo que consideraba simple lógica. Pero ¿cómo pedirles eso cuando el sexo libre era su bandera? Solo habían podido darse un lugar, colocándose precisamente fuera del lugar heterosexual, no siguiendo sus reglas de supuesta monogamia, sino siguiendo sus propias reglas. La única victoria visible en aquellos tiempos y quizá en estos. Ned Wicks contribuía a estigmatizar a la comunidad gay, a esa comunidad ofendida, lastimada, acorralada, borrada. Fortalecía el ideal monogámico, una vida sexual prudente, o les señalaba algo que ellos no querían ver. ¿Cómo liderar a un colectivo cuya bandera es el sexo libre pero a la sombra? A un colectivo que paradójicamente no quiere ser visto, pero al interior todos quieren ser vistos. ¿Cómo transmitirles que estaban enfermando y muriendo? También porque ellos seguían actuando a la sombra, tanto con sus excesos como con su tibieza frente a la sociedad. El virus provocaba el rechazo social, los marginaba más, los aislaba más y ellos no querían actuar públicamente. En una conferencia de 1987 para el principio de la organización ACT UP, Kramer dijo lo siguiente, y lo cito: ¿cuánto tiempo ha de pasar hasta que estén furiosos y contraataquen? A veces pienso que tenemos una pulsión de muerte. Pienso que debemos de querer morir. No soy capaz de entender por qué durante 6 largos años nos hemos quedado de brazos cruzados y hemos permitido literalmente que nos machacaran uno a uno sin contraatacar. He oído hablar de negación, pero esto más que negación es una pulsión de muerte. Cierro la cita. ¿Habrá leído a Freud? Yo no quiero morir. No puedo creer que ustedes quieran morir. ¿Pero qué estamos haciendo realmente para salvar nuestras vidas? 2/3 de ustedes, debería decir de nosotros, pues yo también estoy metido en esto, podemos estar muertos en un plazo de 5 años. ¿Qué nos cuesta responsabilizarnos de nuestras propias vidas? ¿Por qué no nos estamos responsabilizando de nuestras propias vidas? Cierro la cita. Hablando de pulsión, Freud en su texto, Pulsiones y destinos de pulsión, escribe lo siguiente: la pulsión nos aparece como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma, como una medida de la exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabazón con lo corporal. Cierro la cita. Así, la pulsión es algo que se impone en tanto que estamos vivos y busca siempre un objeto de satisfacción. Freud en el mismo texto apunta: la meta es lo más variable en la pulsión.
no está enlazado originariamente con ella, sino que se le coordina solo a consecuencia de su aptitud para posibilitar la satisfacción. No necesariamente es un objeto ajeno, también puede ser una parte del cuerpo propio. Pensé entonces en estas recriminaciones de Kramer acerca de la sexualidad de esos hombres. ¿Solo son satisfacciones sexuales lo que buscan en los otros cuerpos, en esos cuerpos que reflejan el cuerpo propio, excesos de satisfacción? Todos esos hombres pareciera que desean todo el tiempo. Incluso en las reuniones para hablar de la enfermedad no dejan de hacerse insinuaciones sexuales. Pareciera que se excitan todo el tiempo con todos. Buscan gozar de manera completa. Ellos sí saben lo que es gozar sexualmente, no como los hipócritas heterosexuales que la represión no se los permite. Ya quisiéramos ser así de libres. ¿Será así? ¿Existen los otros como personas o como cuerpos en los que se puede gozar? ¿Serán solo descargas pulsionales lo que experimentan entre cuerpos? Freud anota en Introducción al Narcisismo, en razón de que se ve compelida la vida anímica a traspasar los límites del narcisismo y poner la libido sobre objetos, un fuerte egoísmo preserva de enfermar, pero al final uno tiene que empezar a amar para no caer enfermo. Sin establecer relaciones causa-efecto, porque en la vida psíquica esas no existen, y fuera del orden de lo moral, ¿será que algo que denuncia Kramer en su obra es precisamente que mucha de la comunidad homosexual enferma por no amar? Enferma de manera subjetiva. Su problema no solo es la enfermedad real, la biológica, la del virus que no se entiende, sino además la de no hacerse cargo de su manera de vincularse entre ellos y con la sociedad. Cito nuevamente a Freud. El amar no es susceptible de una sola oposición, sino de tres. Además de la oposición amar-odiar, hay la que media entre amar y ser amado. Y por otra parte, amar y odiar, tomados en conjunto, se contraponen al estado de indiferencia. De estas tres oposiciones, la segunda, la que media entre amar y ser amado, se corresponde por entero con la vuelta de la actividad a la pasividad y admite también, como la pulsión de ver, idéntica reconducción a una situación básica. Él aquí, amarse a sí mismo, lo cual es para nosotros la característica del narcisismo. Estos hombres solo se aman a sí mismos, buscan su propia imagen en los demás. ¿Se les puede hacer responsables de esto? ¿Son culpables por ello? ¿No pueden actuar así también los heterosexuales? A modo de cierre, porque podría quitarle más tiempo a Valeria, quisiera preguntar qué tanto a todos nos está sucediendo lo que vimos en el filme. En tiempos de una pandemia que nadie esperaba, ¿podríamos cuestionarnos, sin necesidad de un Larry Kramer, de qué somos responsables? Gracias. Ok, muchas gracias, Marlene, excelente tu ensayo, muy interesante. Creo que las preguntas que planteaste al principio se suman a todo esto que retomas del psicoanálisis de Freud y bueno, va a haber como muchas cosas que vamos a poder retomar ahora que lleguemos a la parte de las preguntas y comentarios, esta cuestión que mencionas, ¿no? De amar para no morir, ¿no? Para no enfermar. Es muy interesante todo este tema del narcisismo. Y bueno, pero vamos a dar oportunidad ahora a la hermanita, a Valeria Cervino, desde el punto de vista, desde la ciencia, que ella es su especialidad, no solo porque yo creo que hace comentarios muy interesantes también sobre el tema, las subjetividades que están justamente en esa bisagra, como mencionaba Marlene, entre lo psíquico y lo somático. Adelante, Valeria, bienvenida. Muchas gracias. Yo quisiera enfocarme en la incertidumbre ante una enfermedad no conocida, independientemente de la historia de amor entre los homosexuales, las formas de relacionarse y vivir la sexualidad, a decir de Kramer, promiscuas y superficiales, o el activismo furioso que muestra el protagonista,
que ya mencionó Marlene. Y a mí me gustaría enfocar mi comentario en lo que sentimos, en las preguntas que nos hacemos, cómo nos comportamos ante la incertidumbre y cómo todo se va moldeando, todo esto se va moldeando en el contexto de los conocimientos científicos que se van adquiriendo, de la medicina y de la política que se vive en ese momento. Esta película, más que una gran obra cinematográfica, me parece que tiene un valor muy grande en mostrar cómo se vivió una crisis de salud que aparece justo después de los años 70, en los que se dio la conquista de la liberación sexual. Y al ser una obra teatral llevada al cine, cuyo guión está basado en hechos reales, nos muestra con mucha claridad lo que se vivió realmente en la comunidad gay, que fue la más afectada. Conocer con los ojos de hoy una pandemia que comenzó hace 40 años nos permite hacer un recorrido por las causas, el contexto y los desenlaces hasta el día de hoy. La película comienza cuando Ned llega a Nueva York, a una playa donde solamente conviven y festejan hombres homosexuales, y observa no con mucho agrado cómo se comportan y relacionan. Esta siempre fue una crítica de Kramer, quien nunca se sintió cómodo con la forma de relacionarse en ese mundo. En esa primera escena, un hombre joven se desvanece, ¿no? Es la primera señal que nos deja ver la película de que empieza esta pandemia. Las primeras notas de la prensa sobre esta nueva enfermedad aparecen. Ned va en un autobús y lee las notas, ¿no? Estamos en 1981. Y aunque el origen del VIH se ubica algunas décadas atrás y es todavía muy controvertido, la pandemia de SIDA se considera que inició cuando llegó a Estados Unidos en 1980. Incluso se señaló a un hombre llamado Gaetan Dugas como el paciente cero, un homosexual canadiense auxiliar de vuelo. Un estudio publicado en la revista estadounidense de medicina en 1984 concluyó que muchas de las primeras infecciones por VIH en Nueva York eran atribuibles a un asistente de vuelo que era gay y estaba infectado. Los epidemiólogos presumieron que Dugas llevó el virus fuera de África y lo introdujo a la comunidad homosexual occidental. Y este hombre vivió con ese estigma, ¿no? De haber sido el que había llevado el SIDA a los Estados Unidos. Ned busca a una doctora que recibe pacientes homosexuales que presentan síntomas extraños. Y en la vida real, Kramer no visita a la doctora Linda Laubenstein. Pero esta doctora sí existió. Era una oncóloga, hematóloga y una de las primeras en reconocer la aparición de la epidemia. La poliomielitis la dejó parapléjica y usaba una silla para trasladarse, como se muestra en la película. Laubenstein fue cofundadora de la Fundación para la Investigación del Sarcoma de Kaposi en 1983 y ese mismo año organizó la primera conferencia médica sobre SIDA a escala nacional en la Universidad de Nueva York. Entonces Kramer hace una especie de homenaje a esta doctora al incluirla en la película porque también fue una activista muy férrea para darle visibilidad a esta enfermedad, al SIDA. Lo primero que se conoció de esta enfermedad no fue su agente causal, el virus, ni su forma de transmisión o su nivel de contagiosidad, sino las enfermedades asociadas que presentaban los homosexuales, como el sarcoma de Kaposi, las enfermedades infecciosas oportunistas. Por eso lo llamaban el cáncer gay. La doctora Laubenstein menciona en la película los hallazgos que hasta entonces conocían y empezaban a asociar con la comunidad homosexual. Pero todo era atar cabos y teorías basadas en la observación. Las conclusiones hasta el momento: hombres jóvenes y sanos homosexuales presentan enfermedades que no matarían ni a un bebé, así lo dice en la película. En esta escena empezamos a ver que el círculo cercano de Ned empieza a morir, porque llega de urgencia el novio de uno de sus amigos cercanos y muere, ¿no? Ya en una etapa muy terminal. Al final de esa escena se ve como el primer amigo cercano de Ned muere.
Cuando la doctora intenta convencer a un grupo de activistas gays, les pide que dejen de tener sexo mientras se descubre la causa de esta nueva enfermedad, porque la vida les va en ello. Con 46 casos, ella ya supone que la transmisión se da por vía sexual, pero no sabe nada de la gente que lo causa y ni siquiera sabe lo que está buscando. Y entonces, pues, nadie le cree, ¿no? Es muy interesante ver la reacción de los homosexuales, quienes se niegan rotundamente a animar a la comunidad de abstenerse del sexo. El activismo de la comunidad homosexual intentaba combatir los estigmas, convencer al mundo de que no había nada malo ni enfermo en ser homosexual. Luchaban por ejercer plenamente su libertad sexual a su manera. ¿Cómo podían pedir ahora que pararan? Sería como retroceder y dejar que el conservadurismo ganara terreno. Fue hasta el 20 de mayo de 1983 cuando un equipo del Instituto Pasteur en París publicó un artículo que anunciaba el descubrimiento del virus asociado a linfoadenopatías vinculado a casos de inmunodeficiencia. Se le da entonces el nombre de SIDA, síndrome de inmunodeficiencia humana, a esta enfermedad. Un año después, un grupo de científicos estadounidenses describe un retrovirus como causa probable del SIDA. Se trataba del mismo virus que en 1986 fue bautizado como VIH, virus de inmunodeficiencia humana. El hermano de Ned, con quien tiene una peculiar relación, tiene un importante bufete de abogados. Y Ned quiere que represente a la organización que acaba de formar, la Gay Men's Health Crisis, la crisis de salud de los hombres gay. Y la sociedad médica y la sociedad en general se niegan a reconocer la existencia de esta enfermedad. Los políticos se niegan a dar presupuesto para controlar la crisis, que por un lado no reconocen, pero por otro lado afectaría solamente a los homosexuales, ¿no? Es hasta 1983 que el CDC, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, emite un boletín donde establece las 4 Hs como poblaciones de riesgo. Esta enfermedad afecta a homosexuales, heroinómanos, hemofílicos y haitianos. Así lo reporta el CDC. Esto explicaría por qué el gobierno de Ronald Reagan, que duró de 1981 a 1989, se resistió a siquiera tocar el tema de la crisis. Fue hasta 1985 que Ronald Reagan declara el SIDA como prioridad en su gobierno, cuando la pandemia ya se había extendido a todo el mundo y había trascendido a las poblaciones H, ¿no? Estas 4 poblaciones H ya se habían salido de control. Mientras se desarrolla la historia de amor entre Ned y un periodista del New York Times, la película continúa mostrando cómo se presenta la enfermedad entre los amigos y compañeros de Ned. Y por otro lado, el activismo de esta sociedad, de la crisis de salud de los hombres gay. En ambas se puede ver la forma de manejar el estigma. Por un lado, el deterioro de la salud claramente visible de homosexuales jóvenes, y por el otro lado el miedo a utilizar la palabra gay en los artículos de prensa o en las solicitudes al alcalde para que atienda la emergencia sanitaria. Esta sociedad termina brindando asistencia a los pacientes de SIDA, mientras Ned insiste en que la lucha debe darse en presionar al gobierno para que asigne recursos para la investigación, para curar y prevenir. Esto genera muchos conflictos en el grupo de activistas. Hay una crítica muy especial de Ned hacia todos aquellos que se niegan a respaldar su movimiento. Esto es algo que me llamó mucho la atención. Está cenando con la doctora y le dice, todos los que se hicieron millonarios con nuestro movimiento gay, de la moda, del rock, del cine, de las bienes raíces, nadie quiere respaldar ahora ni pertenecer a la junta de esta organización, ¿no? Y claro que el apoyo viene cuando hay negocio de por medio. Yo me atrevería a decir que incluso la industria farmacéutica hace lo mismo. La nueva y extraña enfermedad se va revelando a lo largo de la película, manchas rojas o marrones en la piel. Poco a poco empiezan a entender que la aparición de estas es una sentencia de muerte. ¿Qué son estas manchas rojas? El sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi
es un cáncer que provoca lesiones en los tejidos blandos originado por el herpes tipo 8. Uno de sus síntomas es la aparición de estas manchas rojizas o moradas en la piel. Hasta ese momento, este cáncer era una enfermedad rara que se presentaba en ancianos por la degeneración del sistema inmunológico propio de la senescencia, es decir, de que envejecen las células. El sarcoma de Kaposi solamente puede darse si una persona fue infectada por el herpes tipo 8 y si presenta inmunocompromiso. Es así como empieza a entenderse el SIDA como una enfermedad asociada al deterioro del sistema inmunológico. Esto lleva a entender por qué se presentan infecciones oportunistas. El desarrollo de la enfermedad consiste en el deterioro progresivo del sistema inmunológico que da paso a todo tipo de infecciones. Los pacientes están enfermos de todo. No tienen cómo defenderse. Los síntomas inmunológicos que conforman el SIDA incluyen infecciones por virus, como el herpes, y de hongos como la cándida, como el microcistis, que provocan neumonías. También algunos tipos de cáncer como linfomas, leucemias y el sarcoma de Kaposi. Y la pérdida considerable del del peso propia del desgaste del sistema inmunológico. Pero también se presentan alteraciones neurológicas como neuropatías por el daño a los nervios, quiere decir que los pacientes viven mucho dolor, y hasta demencia por leucoencefalopatía. En la película Ned ve a un paciente delirante que pide que traigan a su perro, ¿no? Esa es una etapa muy terminal en los pacientes en donde el daño también es neurológico y se llega a la demencia. Para los que conforman la asociación que Ned formó, todo es un rompecabezas que genera desesperación e impotencia. En una escena, tal vez la que más me gustó, uno de ellos, que se llama Mickey, se pregunta, ¿por qué no pueden encontrar al virus? A pesar de haber estudiado todos los hallazgos encontrados y todas y cada una de las teorías, menciona él, nuevo virus, dice él, he repetido 1000 veces, nuevo virus, virus único, multivirus, virus parcial, virus latente, virus mutado. Nos deja ver la acalorada discusión científica que se produjo durante esos 2 años. Pero no solo la discusión científica, también se daban discusiones de tipo moral. Y él también menciona dejar de chupar, de coger, de besar, dejar las drogas y las agujas, porque ya se habían dado cuenta que la transmisión también se daba por personas que se inyectaban heroína y compartían las agujas. E incluso otro tipo de discusiones más fanáticas, achacando la enfermedad a la sangre, al vudú, a África, a Haití, a Cuba, a los negros, ¿no? Ante tal rompecabezas e incertidumbre, pensamos que podría ser cualquier cosa. Dice él también las amibas, los cerdos, haber tomado agua de una fuente, la predisposición, la teoría de la manada o incluso la monogamia. No saber qué decir, quién dice lo correcto, quién está en lo incorrecto, cómo recomendar a los demás alguna medida de prevención, en este caso la abstinencia, si ni siquiera se sabe qué lo causa. En medio de la desesperación, empiezan a creerse teorías conspiratorias. Y si todo está planeado para desaparecerlos, el presidente y la CIA han desatado una guerra bacteriológica para matar a todos los maricones, es la pregunta que se hace. Experimentos siniestros para acabar con ellos, perder toda la confianza a gobiernos y médicos. Y la incertidumbre también se vive con culpa. 15 años luchando por sus derechos a ser libres y hacer el amor donde y cuando sea, de lo que significa ser gay, amarse libremente, sin ocultarse y sin culpas. Ahora resulta que eso estaba mal, que ser gay está mal. Y eso además lo convierte en un asesino, ¿no? Y yo les pregunto, ¿no les suena? Guardando las debidas proporciones, en la etapa más temprana y álgida de la pandemia de COVID, los médicos terminaban su jornada laboral llorando inconsolables bajo las regaderas del hospital. Veían gente morir a diario sin poder hacer nada, sin saber qué recomendar. Y en la eterna zozobra de contagiarse y matar a su familia. Incluso lo vivían con culpa, ¿no? Las recomendaciones se convirtieron en una locura sin sentido. Antiinflamatorio sí o no,
antibióticos sí o no, esteroides, ivermectina, dióxido de cloro. Y al comenzar la vacunación, otra vez previene los contagios, las hospitalizaciones, causa coágulos o infartos súbitos. ¿Por qué se aprobaron tan rápido? ¿Sirven las chinas? ¿Y las rusas por qué la OMS no las aprueba? Los gobiernos en una guerra encarnizada por hacerse de la mayor cantidad de dosis posible. Gobiernos que acaparan. Sigan usando cubrebocas, seguir usando cubrebocas aún vacunados, y entonces ¿de qué sirvió? Pasaportes inmunitarios, salir o seguir encerrados, ¿hasta cuándo? Ahora de repente los niños. Y además, en estos tiempos sumamos las noticias falsas creadas intencionalmente. El tiempo pasa, aumentan los contagios y las muertes. Causas de muertes no claras, incineraciones forzosas, discusiones médicas del tipo de quién es la investigación, quién fue el primero en descubrir el virus del VIH. Por cierto, el crédito se lo llevó el grupo de Francia. En 2008, Luc Montagnier ganó el Premio Nobel de Medicina por descubrir el VIH. El activismo agresivo de Ned provoca que lo saquen del grupo. Su pareja Félix muere y su amigo sigue cambiando tarjetitas del cajón de los enfermos al cajón de los muertos. Ahora conocemos al virus que causa el SIDA. También conocemos sus fases. Ahora existen tratamientos y todo tipo de programas de prevención. Sabemos que es un retrovirus de la familia de los lentivirus, que se une a los linfocitos CD4 y secuestra su maquinaria para replicarse. Sabemos cómo se adhiere, cómo se replica, cómo se integra al genoma de los linfocitos, cómo se ensambla. Tenemos tratamientos que actúan sobre estos mecanismos para controlar la carga viral, para evitar el SIDA propiamente. Pero ya también como profilácticos en poblaciones de riesgo. Y la reflexión que a mí me deja esta película es cómo se vive la incertidumbre, la responsabilidad de promover o difundir información falsa o incompleta en medio del caos, la intolerancia hacia las dudas y comportamientos de otro. Nos hemos vuelto jueces severos que no dan cabida a las dudas de los demás. Jueces sobre si vacunarse, sobre si salir de casa, sobre si usar cubrebocas. Y también me deja la reflexión de cómo los estigmas se perpetúan en forma de medidas de prevención, de tratamiento, de comportamientos y juicios. Porque incluso conociendo ahora, como conocemos al virus de inmunodeficiencia humana, siguen los estigmas. Sigue siendo una enfermedad de homosexuales y de promiscuos. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Muchas felicidades, excelente. A la altura del comentario también de Marlene, muy buenos. Ambos creo que vamos a poder hacer un buen debate, cruzar ahí los discursos. Este tema de la incertidumbre es súper interesante porque, bueno, creo que es algo que actualmente dentro de esta pandemia pues vivimos, ¿no? A pesar de que ya hay descubrimientos, avances, vacunas, todavía hay esa sensación de qué va a pasar, ¿no? Si ya ahora sí se domó la curva, o si va a haber variantes, o si va a mutar a otra cosa, en fin, como mucha incertidumbre también a nivel de las secuelas, los efectos psicológicos, económicos, etcétera, ¿no? Creo que las pandemias, al parecer, tienen, entre otras, esa función de confrontar al ser humano, cómo vive, cómo se relaciona, esto que tú abordabas de la incertidumbre sobre de dónde viene, ¿no? La enfermedad, ¿no? E incluso de interpretaciones que pues todavía siguen también vigentes, ¿no? Como la que es una enfermedad de homosexuales, o que es un castigo divino, o que es, sí, algo muy, muy específico, cuando pues en realidad
después se vio que no tiene que ver con la preferencia sexual, sino que cualquiera está bajo riesgo, ¿no? Si no hay ese cuidado, se pone como mucho en cuestión todo el tema de la monogamia, ¿no? Lo del amor libre. En la actualidad, por ejemplo, bueno, uno escucha también los discursos, la manera de pensar que, bueno, pueden tener muchos homosexuales, y a mí me crea mucha incertidumbre, por ejemplo, el que, pues sabiendo ya cómo se contagia, muchas veces en sus relaciones ellos eligen tener sexo sin protección, ¿no? Es decir, es la incertidumbre tal vez ligada a la muerte, ¿no? Esto que me hablaba Marlene, la incertidumbre ligada al riesgo, ¿no? Es mejor experimentar ese placer distinto sin el preservativo que con el preservativo, ¿no? Y total, ya hay medicinas, ¿no? Entonces, sí es como algo ahí interesante, todo esto que Marlene ha retomado de la pulsión de muerte, eh, la homofobia, que muchas veces incluso los mismos homosexuales hay tendencias homofóbicas, esta dificultad a mostrar sus sentimientos, y específicamente pensar que el placer es lo que predomina, a lo que se le da prioridad, ¿no? El impulso. En fin, pues bueno, ya creo que ya se están anotando, vamos a ver. Les recuerdo que la participación es de viva voz, les agradecemos que pongan sus felicitaciones, pero pidan la palabra si quieren participar. Carlos Silis, adelante, Carlos. Listo. Gracias. Sí, a mí, viendo la película y el comentario, sí, parece que estamos en cuestiones sanitarias en épocas oscurantistas. Es decir, realmente ante alguna pandemia que nos llegue, que no lo conocemos, que no sabemos cómo tratarla, cómo abordarla, y sobre todo con pendientes existenciales mentales, es decir, todo el mundo se apanica y como vemos en la película, realmente todos los que pueden ayudar se hacen a un lado, ¿no? Y si en dado caso ofrecen alguna ayuda, tiene que ser por debajo del agua para que no se enteren que estás ayudando a esa pandemia. Si nos referimos a la pandemia actual, también resulta lo mismo, ¿no? Es decir, el, el que tengas que estar mendigando las vacunas y que tengan que hacer negocio todas las farmacéuticas y todas las gentes que realmente pueden ayudar en el asunto, hace que se entristezca uno mucho de la cuestión ética y humana que debe existir de ayuda hacia los demás. Y lo malo es que seguimos con muchos prejuicios de todo tipo para poder solventar cualquier problema que tenga un semejante, ¿no? Es decir, y aquí no estoy hablando de que uno sea ayudador profesional, pero por sentido común tienes que echar la mano y sobre todo nuestros políticos en todo el mundo, que siempre son totalmente retrógradas y si no encuentran algo que les deje a ellos en su bolsa o en su interés, pues nomás no hay forma de solventarlo, no hay forma de arreglarlo. Entonces, entristece mucho en esta película y lo que acaban de comentar sobre lo que es la condición humana y cómo nos enfrentamos a problemas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Carlos. Marlene o Valeria.
¿Quieren decir algo? Es tema de Valeria, ¿no? Por las farmacéuticas. A ver. Sí, es la historia de cómo se encuentran los tratamientos y el desarrollo de fármacos y de vacunas. Generalmente ha tenido historias muy siniestras. Se intenta ahora poner límites, poner reglamentos, seguir guías para que no suceda, pero incluso el origen del virus, del SIDA, del virus de inmunodeficiencia, ahora se dice, vino del virus de inmunodeficiencia en simios, ¿no? Y ya. Pero en realidad hubo una discusión, hubo quien sí quiso ir a buscar el origen y resulta que está asociado con las campañas de vacunación contra la polio que se hicieron, que se probaron experimentalmente en el Congo belga, cuando el Congo todavía era una colonia de Bulgaria. Y se hicieron atrocidades. Y hay quien dice que las coincidencias son demasiadas y que tal vez ahí se originó en los sueros contaminados de monos que se usaban para producir esas vacunas contra la polio, que eran obligatorias para la gente, para los bebés, ¿no? No había opción, era obligatorio, que ahí fue donde se originó el virus de inmunodeficiencia humana y todo lo que ha causado hasta este momento, ¿no? Entonces sí, la verdad es que el interés llega cuando hay negocio y sí, es muy triste. Muy interesante esto de lo que nos comentas, ¿no? Sobre este posible origen, ¿no? Y es curioso porque incluso, bueno, la doctora que sale en la película, que es parte de toda esta historia real, pues había padecido polio, ¿no? Sí, Y bueno, toda esta cuestión que ha surgido en esta pandemia, ¿no? Que de repente parece un delirio colectivo, ¿no? El de los antivacunas, ¿no? El que no se puede confiar en la ciencia, no se puede confiar en estas nuevas vacunas, ¿no? Nos quieren matar, nos quieren meter chips, nos quieren gobernar mentalmente, ¿no? Es decir, en eso que circula, que hace que mucha gente no se quiera vacunar, ¿no? Que se le tema más al gobierno o a la ciencia, a las farmacéuticas, ¿no? Que hasta el mismo virus, ¿no? En fin. Marlene, ¿tú quieres complementar algo, decir algo o seguimos con alguien más? No, seguimos. A ver, está en la lista Carla Montenegro, bienvenida. Gracias, hola. Bienvenida. Muy interesante la ponencia de las dos, felicidades. Bueno, esta película yo ya la había visto y me parece que lo que es muy importante desde mi punto de vista es, yo soy una ferviente creyente en que las enfermedades se generan por situaciones emocionales, mentales, espirituales incluso. Y tengo una gran maestra que se llama Louise Hay y ella hace todo un estudio. Ella tenía un grupo como el de la doctora con chicos que tenían SIDA en Nueva York y hacían una especie de terapia de grupo y bueno, aunque sea como Mombo Jumbo, que no es, muchos se curaron al hablar de las situaciones y con la guía de esta mujer maravillosa. Y ella dice que, que el causante, ella lo que logró entender es que la causa del SIDA era sentirse abandonado. Yo también cuando leo esto y veo la película me pregunto, ¿qué tanto esta generación que les tocó de los 80s, qué tanto llevaron a la superficie
lo que otros gays de otras generaciones sufrieron. Ellos fueron, siento yo, como los portavoces. Siento que dice, al decir sentirse abandonados, ¿no? Sentirse no suficientemente buenos, una negación del yo, que eso claro que la sociedad lo apoya, y una culpa sexual. Porque lo que vemos en la película y en la gente gay que yo con los hombres gays que yo he conocido, sobre todo los hombres, son gente muy afectuosa. Son gente muy neta, que dice la verdad, pero son gente muy afectiva. Y yo siento que llegaron ahí en un punto de represión que vivieron otros, que son sus anteriores, los antepasados de todos estos, que fue una cosa terrible, porque digo, gays ha habido siempre, y y tenían que disimular y casarse y tener hijos y tener los amantes por otros lados y en fin, una situación muy trágica, ¿no? Una invalidación de su yo, ¿no? Un no permiso. Y en efecto, suena complot el hecho de que los mantuvieron abandonados el gobierno para no dar dinero, para averiguar y para apoyarlos. ¿Por qué? Pues porque eran rechazados. Estas 4 Hs de las que habla Valeria, pues sí, ¿no? O sea, nadie los quería, ¿no? Entonces, sí siento que hay esta explosión sexual entre este grupo, esta sexualidad a flor de piel, ¿no? Se miran las nalgas, se miran, es como muy abierto, ¿no? Sí siento que hay un rollo de enfermedad terrible, la enfermedad espantosa que tiene que ver con culpa definitivamente, porque es buscar pagar esta gran libertad. Como dijo Valeria, los pacientes están enfermos de todo, y ahí es donde se une con esta maestra que dice sentirse abandonado, sentirse frágil, absolutamente frágiles, ¿no? Y también, pues, este rollo de la orgía, cuando llega el actor principal y ve que están como 4 o 5 haciendo el amor, y pues llega, ¿no? Y se acerca y nos dan a entender que se une al grupo. Esta cuestión de la promiscuidad, pues que se valdría si uno en conciencia decide aceptarlo y tal, ¿no? O sea, sí siento que es un rollo muy moral toda esta enfermedad. Se hizo un rollo muy moral, se hizo como una mezcla donde estos pobres hombres sufrieron tanto por estar pagando por su libertad, ¿no? Creo que finalmente lo que yo veo en esta película es también una conciencia sobre la libertad, ¿no? Pero es una libertad que no nos tiene que doler, no porque sea permitida por lo social, sino porque sea permitida por mí, desde muy adentro, que sea permitida desde mi ser más interior, para que no me genere pues tantos problemas. Eso es todo lo que yo quería decir. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Carla. No sé si quieres agregar algo, Marlene, o decir tu punto de vista sobre esto. Sí, sobre lo que comentaba Carla, sí me parece que el problema es muy complejo, ¿no? Porque estos movimientos de homosexuales vienen desde un lugar de estigma. Eh, Han sido muy estigmatizados, ¿no? Entonces, estas como conductas de confrontación me parece que vienen desde un lugar de haber sido muy lastimados, ¿no? En grupo.
Ya en lo personal, bueno, será el caso por caso, pero en grupo, el hecho de que hayan tomado como su bandera la libertad sexual, que sea algo que en realidad pega al discurso heterosexual, religioso, moral, ¿no? Es algo que les ha costado mucho, ¿no? En términos de sociedad, de ser excluidos, ¿no? Y, y sí, bueno, esto que está diciendo, no he leído todo, pero esto del estigma, de hecho hay un sociólogo, creo que es Irving Montoya, Alberto, Irving. ay, Irving, se me fue el nombre del sociólogo, a ver si ahorita me acuerdo. De hecho, tiene el libro lleva ese título, Estigma, ¿no? Entonces plantea cómo estos grupos estigmatizados responden, a veces pareciera de una manera agresiva, pero en realidad es porque ellos fueron agredidos antes, ¿no? Y son vistos de reojo y son vistos, sí, como algo criminalizado, ¿no? Como grupos criminalizados, porque también yo me quedaba pensando en esto que plantea Valeria, de dónde es el origen y cómo va, que el origen no tiene nada que ver y va a dar a la sexualidad de los homosexuales, ¿no? Y cómo va pegando a los grupos más vulnerables, ¿no? Que son los que tienen la culpa. Ya, era lo que quería comentar. Irving Goffman, ¿no será? Ajá, Irving Goffman. Uh-huh. Irving Goffman. Uh-huh. Sí. Ahora, el tema también es que por un lado se planteaba esta idea de la libertad, ¿no? De ejercer su sexualidad, pero al mismo tiempo una ruptura de alguna manera hacia la monogamia, ¿no? Es decir, aparece toda esta poliformidad, ¿no? O lo que ahora se llama poliamoroso, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues muchos de ellos, incluso uno de los personajes, pues había sido casado, ¿no? Tenía hijos, ¿no? Es decir, como ahí también se jugaba y tal vez se sigue jugando esta cuestión de la doble moral. Uh-huh. Hay una película muy famosa que a mí me parece excelente, además por el tiempo que se hizo, finales de los años 70, muy, muy adelantada, de Jaime Humberto Hermosillo, que murió el año pasado, gran amigo Humberto, que se llama Doña Erlinda y su hijo, ¿no? Toda esta historia, ¿no? Pues sí, de la doble moral, ¿no? Y cómo en el centro ahí estaba la mamá manejando todo, detrás de toda esa idea de la libertad, no la había, ¿no? Muchos homosexuales, por otro lado, tienen ahí un Edipo tremendo, ¿no? Hay toda una cuestión de culto a la madre. Acá también podemos ver todo el culto por el cuerpo, ¿no? Que se da mucho en las comunidades gay, ¿no? Perdón. De hecho, el manejo de la cámara parece que es también manejado por alguien que es gay, ¿no? Es decir, las maneras de los enfoques, ¿no? Inmediatamente, en lugar de tomar el cuerpo entero, se va al trasero, ¿no? Y pues la manera de caminar y la manera de fotografiar también es muy interesante esta película, ¿no? Uh-huh. Y varios de los actores son modelos, ¿no? Hay varios modelos. Y sí, dentro de la comunidad gay también pareciera que hay divisiones, o sea, también hay discriminación, no sé si valga la palabra, pero es el grupo de los guapos, de élite, blancos, con los cuerpos trabajados, ¿no? Y que rechazan a los gays que no son así, ¿no? Entonces, también dentro de las mismas comunidades. Que pueden ser muy afeminados, ¿no? Uh-huh. Ahora en México existe mucho un tipo de hombre, ¿no? Que parece que representa mucho atractivo dentro de las comunidades gay, que es el chacalón, ¿no? Como le llaman, ¿no? En los bajos fondos.
Bueno, lo vimos también en esta otra película que tú comentabas, ¿no? Del Cyril Collar, la de las noches salvajes, ¿no? Esta doble, la bisexualidad, que yo creo que también es ahí donde pues dio el salto, ¿no? De las puras H's, ¿no? A, brincó a la heterosexualidad, ¿no? Que también lleva. Que también lleva. Oye, ¿y qué es eso del chacalón? Sí, es un tipo de personaje, así como, pues, gente que no es muy, que tiene origen, pues, muy indígena, pero además así un porte agresivo, que puede dar hasta cierto temor si te lo encuentras en la calle, ¿no? Pero tienen como una forma de vestir también, hay como todo un lenguaje ahí entre ellos, ¿no? Y puede ser gente que es, pues que es a veces malviviente, ¿no? Pero les despierta cierto atractivo, ¿no? Entre las comunidades gays, ¿no? No, en otro tiempo, bueno, todavía sigue, ¿no? Todos estos que están llenos de piel, ¿no? También es como otro tipo ahí, ¿no? Bueno, no sé quién más. Germán, a ver, no sé si hay alguien antes, es que ponen comentarios, pero por favor pidan su participación. Si quieren, los que están escribiendo quieren participar de viva voz. Pero bueno, Germán, adelante. Bueno, primero que nada, como dijo Carla, yo felicito a nuestras dos ponentes. Maravilloso, interesantísimo, wow. Se queda uno pensando tantas cosas que hasta me daban ganas de apuntar muchas de las reflexiones y de las enseñanzas que nos dieron. Sí, felicidades. Y bueno, la película también, gracias Alberto, me pareció magnífica, súper importante película, ¿no? Importantísima. Y bueno, muchas cosas. Primero me dejó pensando lo que dijo Carlos Illis de la condición humana, ¿no? De que si así será la condición humana, ¿no? Eh, y luego quería yo comentar algo de eso. Y luego también lo del interés económico, ¿no? Lo de interés económico que se mencionó, que pues siempre que hay interés económico, como en las farmacéuticas, pues las cosas pueden funcionar, ¿no? Y que se ligaría un poco con la condición humana, como si siempre, yo un poco como historiador de la cultura, lo que quiero decir es que la condición humana, pues es la del ser humano, la verdadera condición humana, pues es la que viene desde el paleolítico y no necesariamente éramos así, ¿no? Sino que esta nueva condición humana no es tan la condición humana, sino es más bien yo diría, una característica de una época, de una manera de organizar la realidad, de una cosmovisión, ¿no? O sea, este interés económico y también este interés competitivo, muchas de las características de nuestra época, el militarismo, el enriquecimiento de algunas personas tremendas, ¿no? El abandono de algunas comunidades humanas, ¿no? No es lo que siempre le ha pasado a la humanidad ni a todas las comunidades, ¿no? Bueno, eh, yo un poco lo que siento es que el problema que veo aquí en la película, como lo veo en tantas cosas, es que esta cosmovisión en la que vivimos, ¿no? Es una cosmovisión que ha olvidado un poco algunas de los aprendizajes de la humanidad muy antiguos, y es que los seres humanos somos como a la mitad, ¿no? Como a la mitad de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo, de nuestra diferenciación, porque pues somos los animales que nos hacemos más diferentes unos a los otros, ¿no? Una hormiga y otra hormiga son idénticas, ¿no? Casi. En cambio, una esponja y otra esponja son casi sustituibles una por la otra, ¿no? En cambio, los seres humanos nuestro destino es diferenciarnos, ¿no? Pero que justamente el mayor desarrollo de todo ser humano es justamente cuando un ser humano
comprende espiritualmente que todos somos hermanos, ¿no? Que todos esencialmente somos lo mismo y que nuestra moralidad y nuestras reglas de convivencia, nuestros límites, como diría Freud, tan necesarios para las normas, para vivir y para ponernos de acuerdo y entendernos, ¿no? Pues son convenciones, ¿no? Son convenciones del momento que surgieron por la historia, por ciertas necesidades, pero son convenciones, ¿no? Y si esas convenciones afectan a la esencia ética, a la esencia espiritual de nosotros, pues hay que cambiarlas, ¿no? Hay que cambiarlas, aunque la sociedad sufra por algún momento un cierto desorden, ¿no? Un cierto reacomodo, ¿no? Hay que atrevernos como el personaje que representa al guionista, ¿no? Al guionista y al que hizo la película, ¿no? El que hizo realmente, el libro, Larry Kramer, y que realmente son convenciones, ¿no? Son digamos, arreglos que pueden ser, pues, adecuados temporalmente, pero que a veces no funcionan, a veces dejan de funcionar algo, y hay que cambiarlos, ¿no? Y hay que cambiarlos, pero nunca hay que olvidar que los seres humanos esencialmente somos todos hermanos, ¿no? Espiritualmente somos hermanos y biológicamente somos hermanos. O sea, en lo más elevado de nosotros somos todos realmente lo mismo y en el fondo vivimos lo mismo, queremos lo mismo y en el fondo biológicamente también somos lo mismo, ¿no? Entonces, esta enseñanza que yo sé que muchas culturas antiguas lo marcaban, ¿no? O sea, qué bonita la diferencia, qué padre que uno le guste bailar mazurca y otro, a mí a lo mejor no me gusta bailar mazurca, pero que otro le guste bailar mazurca y a uno le guste ser musulmán y otro le guste pues la religión judía y a otro le guste el taoísmo y otro el hinduismo y a mí a lo mejor me gusta más el cristianismo de San Antonio y a otro el cristianismo de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Qué bien y que nos respetáramos en esas diferencias, que son muy bonitas, son muy padres, que cada quien use el traje que le dé la gana, pero el problema es siempre sentirse amenazado, amenazar tu manera de vivir, y ese sentirte amenazado hace que el que no es como tú empieces a pensar que el otro es un anormal, es un monstruo, ¿no? Es un peligro, y por lo tanto tiene la culpa, y ahí hay que marcarlo, ¿no? Que eso quiere decir estigma, hay que marcarlo, señalarlo para luchar contra él, porque ese es un monstruo y nos pone en peligro a todos, ¿no? Y esa diferenciación, ¿no? Olvida que somos hermanos siempre, ¿no? Que en el fondo nunca hay que tomar tan en serio esas tremendas diferencias que para todo el mundo son tan importantes, ¿no? Que porque creen que son la identidad que te va la vida si un gay te pone un modelo de vida distinto, ¿no? O un judío o un negro te pone un modelo de vida distinto, o un poliamoroso o un poligámico o uno que le encanten las orgías, te pone un modo de vida distinto y crees que hay que atacarlo y la patrie est en danger, ¿no? Como dicen los franceses, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, y creo que no tanto con la condición humana y no tanto con el interés en general económico de los humanos, sino con la época, ¿no? Con una visión del mundo un poco chata que tenemos, ¿no? Gracias a todos. Muchas gracias, Germán, como siempre, muy interesante lo que nos dices. No sé si Marlene quiere hablar un poco del tema desde la diferencia. La palabra sexo quiere decir la diferencia, justamente. Y normalmente además se elige lo diferente como dentro de la sexualidad se busca lo que uno no tiene, lo que es diferente, ¿no? Pero al mismo tiempo, muchas veces lo diferente no se tolera, ¿no? Se genera una especie de amor-odio, ¿no? Ante eso que no soy yo. Es complejo todo este tema, ¿no? Porque queremos lo diferente y al mismo tiempo no toleramos lo diferente, ¿no? Marlene. Sí, yo me quedaba pensando en esto que planteaba Germán de ver al otro como amenaza, pero que finalmente esto también tiene que ver con la condición humana, ¿no? Al nacer todo es amenaza y ahí se une también a lo biológico, ¿no? Desde que
nacemos, el otro puede ser quien cuida y puede ser al mismo tiempo el que amenaza, ¿no? Entonces desde ahí se empiezan a construir, me parece a mí que desde el origen, esta concepción de lo diferente, lo que amenaza, lo que cuida, ¿no? Y cómo ir mirando al otro, porque ese que puede cuidar también puede hacer sentir mal y también puede atacar y también puede ser toda una amenaza para el bebé, ¿no? Y bueno, eso lo unía con, bueno, lo pensaba también como algo inminentemente biológico, ¿no? Porque todas las especies a eso se enfrentan a lo largo de la vida, ¿no? Como si fuera algo inherente a la vida misma, ¿no? Bueno, yo me quedé pensando en eso. Pero de biología sabe Valeria, entonces no sé. Valeria, no sé si quieres decir algo. Sí, yo creo que sí es cierto que estamos preparados y listos para recibir los estímulos del medio, y muchas veces los consideramos una amenaza, una agresión, y hay que ir aprendiendo lo que es un peligro y lo que no lo es. Pero a diferencia del resto de las especies, nosotros estigmatizamos, ¿no? No solo es ser precavido con lo diferente porque no sé si puede dañarme. Nosotros llevamos eso al extremo como ninguna otra especie y lo llevamos al estigma. Y hay bueno, hablando sobre el origen del VIH y sobre el origen del COVID, por cierto, descubrieron que se parecía mucho el virus de insuficiencia humana, se parecía mucho al de los chinos y que estaba en el Congo, y entonces pues el virus vino de África. Sí, pero ¿cómo es que pasó el material genético de un virus que se hospeda en un mono? ¿Cómo pudo pasar a un humano? Y entonces nos dijeron, pues porque son unos salvajes y ahí se comen a los monos, y entonces pues se los comieron y por eso se infectaron. Y ya, todo el mundo quedó convencido de eso, ¿no? Y los testimonios de la gente del Congo que participó en estas jornadas de vacunación contra la polio, en donde se usaban riñones de monos, que por cierto se hizo una masacre horrenda de estos animales. Decía, yo era un mandado, yo hacía lo que me pedían, y si a mí me decían tienes que sacarle los riñones y después tirar los cuerpos y después machacar los riñones, pues era lo que yo hacía, y después ir a tirar los cuerpos y los restos, era lo que hacíamos, pero nosotros no nos los comíamos, ¿no? Pensar que claro, que el salvaje se come al mono, o que ahora los chinos comen murciélagos y pangolines, pues entonces una vez más estigmatizar a esos grupos que son los salvajes que no saben comportarse y comen los animales que no se deben comer, porque un murciélago no se debe comer y un mono no se debe comer. Entonces, incluso ahí en el origen de las enfermedades está el estigma. Y pues como siempre, van a dar al más vulnerable, ¿no? Eso sí no lo hacen las demás especies, eso sí es muy de cómo hemos aprendido a ser los humanos. Gracias. Gracias, Valeria. Bueno, está anotada María Jiménez. Adelante, María. Sí, muchas gracias a las compañeras, la verdad, dieron un panorama muy interesante cada una de la película y de la problemática. Yo más bien quisiera sacar un poco la enfermedad del mundo gay, porque a mí me tocó ir al Congreso Mundial de SIDA en Ámsterdam en los 80s y a trabajar con promotoras contra el SIDA. Y empezamos a trabajar con Claudia Colimoro, una sexoservidora que empezó a trabajar con las sexoservidoras para que no se contagiaran del SIDA y utilizaran el condón.
y lo que hacían era con plátanos y con estos penes entrenar a poner a las sexoservidoras el condón con la boca para que ni siquiera tuvieran que pedirle permiso a los clientes. Y esto tuvo que ver con que siendo o pareciendo una enfermedad de gays, de repente se empezaron a contagiar en México montones de mujeres. Y hay algo que se dio en los, creo que fue como en el 87, yo estaba en una ONG y una banca de sangre de Netza se contagió de SIDA por los donadores de sangre sin que estuvieran suficientemente controlada la sangre en esa época. Y fue terrible la cantidad de mujeres y de personas que en México se contagiaron. A mí me tocó trabajar con mujeres que salieron con SIDA y que estaban incluso embarazadas y ya traía carga también con bebés. Fue una situación muy dramática donde se acalló terriblemente esta problemática, no se indemnizó a las mujeres contagiadas y entonces sí, aquí aparece otra situación con el SIDA que no va ligada necesariamente a la sexualidad y es esta falta de cuidado del sector salud o un desconocimiento y también esta cuestión estaría ligada a lo moral porque se empezaron a contagiar amas de casa. Montones de amas de casa empezaron a salir con problemas de SIDA. Y entonces empezamos también a pedir el uso del condón en las familias. Fue una situación terrible porque la mayoría de las parejas hombres de estas mujeres que estaban en riesgo, no querían usar el condón. Y bueno, sí, la gente moría de SIDA y no decía que moría de SIDA. Un montón de gente no decía que moría de SIDA. Decían que morían de cáncer, pero el estigma estaba, por estar ligado a los gays, la gente se contagiaba de otras maneras, por infidelidad, por sangre, y no decían que tenían SIDA. Me impactó muchísimo, y eso lo planteo en términos de la cantidad de personas de COVID que llevamos muertas. Me impactó mucho que dijeran que la película está hecha en el 2014, empieza en el 81 la problemática, y plantearon 36 millones de muertes por SIDA. Me quedé estupefacta de darme cuenta la magnitud que ha tenido esta pandemia, ¿no? Y que llegó para quedarse. O sea, tenemos el mundo trans y tenemos la cantidad encontramos pacientes en la clínica que hablan de que son seropositivos, y que están en tratamiento, pero que por ahí lo que decías tú, Alberto, de repente incluso teniendo SIDA, no usan el condón. Y hay una ética ahí terrible de como analista, de tener que intervenir en ese aspecto. O sea, pero ¿cómo puede ser que no estés advirtiéndole a la otra persona que eres seropositivo? El SIDA nos trajo una serie de cuestionamientos a todos los niveles, también a los analistas, ¿no? Gracias. Claro, sí, nos topamos muchas veces con esto que ya mencionaba Marlene, la pulsión de muerte. Ajá. ¿No? Porque, bueno, ellos lo saben, lo tienen totalmente consciente y sin embargo, de repente se impone, ¿no? El impulso irrefrenable, ¿no? Y pues se van y se tienen una relación casual con alguien. A veces suceden en los espacios más impensables, ¿no? Yo he escuchado, a veces se encuentran en el último vagón del metro
ya casi antes de que lo cierren, es como un lugar de encuentro. A veces sucede en los túneles, ¿no? Entonces, sí está como asociado a ese submundo todavía, ¿no? A esos prejuicios, esta cosa así como que es mal vista, ¿no? Entonces, es como si representara también un atractivo, como si fuera parte también de un placer, ¿no? Algo muy transgresivo que excita también, ¿no? En fin, yo creo que por otro lado, pues como sucede en la clínica del psicoanálisis, cada paciente tiene sus particularidades, ¿no? Y bueno, esto que decías de los contagios a través de las transfusiones, pues sí, yo me acuerdo que esos años, en los 80s, apareció mucho los contagios por lo que decía Valeria, también compartir jeringas, las transfusiones que también incluso se dio una epidemia muy grande hasta la fecha de la hepatitis C, ¿no? Por las transfusiones, ¿no? Ahora no sé si Valeria nos puede comentar algo sobre la incidencia en cuanto a, porque bueno, eso ya se ha controlado bastante, ¿no? El tema de las transfusiones, sobre la incidencia del SIDA en hombres y en mujeres, porque sí se escucha mucho menos en que se da en las mujeres, ¿no? En esos tiempos, pues sí, también la infidelidad era una de las causas, ¿no? Pero ya no es una enfermedad de gays, es una enfermedad de personas, sí, y muchas mujeres se han contagiado de SIDA. Sí, por confiar vamos a escuchar a nuestras invitadas, a ver, ya las provocamos bastante, Marlene y sí, Valeria. De hecho, yo le preguntaba a Valeria, ¿no? Que yo me quedaba pensando en esto y sí, muestra representativa mi consultorio, entonces pues es nada, ¿no? Pero sí me quedaba pensando en quien ha traído al consultorio el temor de estar contagiado, sí son los homosexuales, ¿no? Sí, los hombres. Los hombres homosexuales, las mujeres y los heterosexuales no, ¿no? Entonces yo le decía a Valeria, ¿esto tiene que ver con la homosexualidad o no? ¿No? ¿Tiene que ver con dos hombres teniendo relaciones sexuales o tiene que ver con las relaciones sexuales en sí mismas, ¿no? Que aumenta la probabilidad y si y si sigue tan estigmatizado como para que los hombres gays lo tengan ubicado como un problema porque a lo mejor o su pareja es seropositivo o con las aplicaciones, ¿no? O en los cuartos oscuros, porque además muchos frecuentan muchos de estos lugares, ¿no? Entonces es un sexo todo el tiempo, ¿no? Es un no parar, no poder parar, ¿no? Como si algo se les impusiera, no pueden parar. Y entonces surge el miedo de, ¿y qué tal si tengo SIDA? ¿No? ¿Y qué tal si ya me contagié? ¿Y qué tal si ya me contagiaron? Yo eso no lo he escuchado en los heterosexuales, ¿no? Claro, hay ciertas comunidades como las comunidades de prostitutas, ¿no? Que sí, están expuestas mucho, pero bueno, sí era una de las preguntas que yo le hacía a Valeria, si tenía que ver en términos de relaciones sexuales, no importa con quiénes, o si era entre homosexuales o por qué ahí, ¿no? Y bueno, ya, hay que les conteste lo que me respondió. A ver, yo nada más quisiera, perdón, decir que con el tema de la infidelidad en las relaciones de pareja, sí empezó a haber un riesgo con las mujeres porque los hombres no cuidaban a sus parejas. Y creo que esto es importante reconocerlo. Y sí en los consultorios empezó a aparecer el tema de si mi pareja me es infiel y cómo, si me está cuidando o qué va a pasar conmigo. Y esto fue un diálogo de las mujeres consigo mismas en los consultorios también. Y sigue siendo. Sí, la infidelidad puede ser de hombre y mujer y de mujer a hombre. Claro. Porque también hubo muchas mujeres que contagiaron a su pareja, ¿no? Pero sí, bueno, esto de los cuartos oscuros que incluso aparece en la película, yo, por ejemplo, nunca he escuchado entre los pacientes, las pacientes lesbianas, que hablan de cuartos oscuros de mujeres, ¿no? Y en los hombres es muy común, en los ambientes gays, ¿no? Valeria, te va la pelotita. Sí, gracias. Bueno,
primero hay que decir que ahora ya se sabe que sí hay diferencias en cuanto a la posibilidad de la transmisión y de contagiarse, que tienen que ver con los tejidos que entran en contacto. Sí es una cosa de promiscuidad en las poblaciones de homosexuales, por ejemplo, lo que decía Marlene, de esta compulsión de tener sexo con muchas parejas, pero también tiene que ver con los tejidos que entran en contacto. Se pone hasta arriba en el ranking de la posibilidad de contagiarse a los hombres que tienen sexo con hombres, es decir, las relaciones anales. Es mucho más probable contagiarse de esa manera que por vía vaginal. Quiere decir entonces que no importa, bueno, que hombres con hombres pues aumenta la probabilidad, pero también en las relaciones heterosexuales hay contacto anal, hay relaciones anales y entonces ahí la probabilidad es la misma, ¿no? Hombres con hombres es el tipo de contacto de tejidos más la promiscuidad, por eso es que son la población más vulnerable. Las mujeres están en mayor peligro de contagiarse que los hombres, porque cuando el virus está en los fluidos, entonces está en el semen y el semen se deposita en la vagina y ahí se queda. Y entonces se va a absorber, el virus va a entrar a los tejidos por vía vaginal. Y al contrario, si la mujer fuera la que tiene el virus, el hombre la penetra, sale y listo. Es mucho más difícil que se haya un contagio por el pene, ¿no? Entonces, ahí hay diferencias, sí la hay, por el tipo de tejidos que entran en contacto y cómo se puede absorber, ¿no?, los fluidos. Por vía vaginal y por vía rectal es lo más contagioso, ¿no? La mayor transmisión se da de esa manera, pero también se puede dar de otras formas. Lo más directo, pues, es por una transfusión sanguínea, porque pues, ahí se inyecta directamente en la sangre, o sea, ahí no hay pierde. Pero yo creo que sí la forma de relacionarse de los homosexuales le agrega muchísimo riesgo. Porque incluso los hombres que pudieran tener relaciones y ser promiscuos, yo creo que nunca van a alcanzar el número de parejas que puede tener un homosexual. Son muchas y es muy compulsiva y eso aumenta mucho el riesgo. Entonces sí hay diferencias y por eso yo creo que sigue siendo el temor. En los años 80 había hasta miedo de ir al cine porque había jeringas y te podías contagiar porque te pinchabas con una jeringa, ¿no? Fueron momentos en los que empezaron a contagiarse mujeres amas de casa, como ya mencionó María, y las transfusiones. Entonces empezamos a entender otras cosas y empezaban los miedos. Pero ya pasado ese momento, los que se quedan con ese altísimo riesgo y ese miedo son las comunidades de homosexuales, ¿no? Porque ese altísimo riesgo sigue por el número de parejas sexuales que tienen. Y también es importante decir que existen ahora, es tal el riesgo en esas poblaciones, prostitutas, prostitutos y homosexuales, que ya existen tratamientos profilácticos y es una de las metas de los programas de la Organización Mundial de la Salud. Si tú sabes que eres una población de altísimo riesgo y no tienes VIH, puedes recibir tratamiento profiláctico para no contagiarte. Y eso, bueno, pues, ¿no? Hasta ese punto hemos llegado porque el riesgo en esas poblaciones sigue siendo muy alto. Al parecer también parece que ya hay una vacuna que está muy avanzada, ¿no? Ojalá, eso es algo muy esperanzador.
Sí, parece que es igual, la siguiente. ajá. Hay otra pandemia que creo que no hemos hablado en este cineclub. No he encontrado todavía una película que vale la pena para tocar el tema sobre el papiloma, ¿no? Que creo que está mucho más extendido y es igual de peligroso y silencioso a nivel mundial, no solo en México, pero yo creo que está muy, muy extendido también. Ya al parecer ya hay una vacuna, ¿no? Pero bueno, está Josefina, adelante. Bienvenida, Josefina. Gracias, Alberto. Quiero nada más decirles que está inestable mi conexión a internet, así que de pronto se congelan todas las imágenes. No sé si me va a pasar Te lo mismo. escuchamos bien, te escuchamos bien. Sí, porque me está poniendo el anuncio de que está inestable y ya me ha pasado en otros momentos que se me va. No te preocupes. Bueno, Con que tú no estés inestable está bien. ya. Bueno, muchas gracias a las dos, a Valeria y a Marlene, estupendas sus presentaciones, en fin, muy, muy enriquecedor todo. Y bueno, muy breve, yo quería nada más subrayar que a nivel, digamos, del transcurso, ¿no?, que hemos hecho, ¿no?, la humanidad, pues avanzamos aparentemente muy lento, porque no aprendemos, o sea, no solamente en el aspecto de la homosexualidad, también del racismo, ¿no? Retomando un poco lo que dicen Carla y Germán acerca del desarrollo humano, del desarrollo espiritual, del buscar ese asemejarnos, ¿no?, como seres humanos. A mí me llamó mucho la atención que la película nos muestra realmente situaciones profundamente conmovedoras, ¿no?, humanas, de solidaridad, de amor verdadero, más allá del sexo. Entonces, pues muy lentamente, pero iremos avanzando en ese aspecto en la medida en que también podamos crecer, ¿no?, crecer en nuestro desarrollo humano y espiritual, porque si no, no hay avance posible. Bueno, creo que yo siento que se me congela mi imagen, no sé, ¿no? Está perfecta, sí, muy bien. Bueno, pues en realidad es eso brevemente, y agradecerles a todos porque han sido muy interesantes todas sus intervenciones. Muchas gracias. Gracias, Josefina. Bueno, vamos a dejar un comentario más, que está alguien que se acaba de anotar, Yesenia. Hola, buenas noches. Bueno, solo dos cosas que me llamó mucho la atención. La primera es que frente a esta pandemia había visto en redes sociales como un reto en donde la gente solicitaba tener contacto sexual sin protección con personas de VIH, como para vivir esta misma experiencia, ¿no? Y no, me parece interesante que a partir de esta pandemia no lo volví a ver. Y la otra es que yo trabajo en un hospital de gobierno y un día estaba platicando con unas amigas enfermeras, jóvenes todas, y yo les decía que hace 20 años cuando yo llegué al hospital, todavía todo paciente con VIH se le ponía en la puerta, ¿no?, del letrero de identificación con rojo VIH, y todos entraban con protección, ¿no? O sea, me pareció algo impactante en la película que representa los años 80, en donde este hombre pues se atreve a besar, ¿no?, a acariciar. Me acordé de, por ejemplo, no me acuerdo qué basquetbolista, ¿no?, cuando era niña, decían que si podía contagiar o no por medio del sudor. O sea, como muy despacito, pero ahorita ya es como muy normal, ¿no? Pues ya el paciente que se interna al hospital, si tiene VIH, a menos que se le proteja a él porque sus defensas son muy bajas, ya no necesita el aislamiento de protección para el personal.
¿no? Ya se sabe manejar más la enfermedad. Y pues bueno, básicamente era lo que quería decir. Muchas gracias, Yesenia. A ver, está un comentario más. Yair, adelante, Yair. Sí, yo quería comentar, aclararle a Carla, ¿no? Es que un chacalón es como una persona que de camisa de tirantes, de barba, ¿no? Como feo, como vividor, ¿no? Pero creo que no nada más como a los grupos homosexuales les gusta. Yo he escuchado como a algunas mujeres por ahí que también les llama la atención. En la película a mí me gustó, se me hizo un poco extraño ver a Mark Ruffalo como en en una situación como de ambiente homosexual. En alguna otra película yo lo vi, en una película que se llama Los niños están bien, donde él convive con una pareja de lesbianas, ¿no? Y se me hizo como un poco extraño ahora verlo como del otro lado, pero fue muy interesante en lo personal. Y también la película me recordó a Filadelfia, ¿no? La película de Filadelfia con Tom Hanks, donde precisamente como el estigma también otra vez, ¿no? Del VIH, y lo llevan a perder su trabajo y a emprender como esta lucha por los derechos sociales y pues por su derecho, ¿no? Por la discriminación del ser homosexual, lo cual creo que pues es algo complicado, más agregado al VIH. Ese sería mi comentario. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Jair. Bueno, pues ya estamos llegando a las 9 de la noche. No sé si vamos a terminar por hoy. Una excelente sesión con una muy buena película, dos excelentes comentaristas y sus comentarios de todos ustedes. No sé si Marlene y Valeria quieren agregar algo de todo esto último o cerrar. Marlene. No, bueno, muchas gracias por escucharnos y bueno, un tema que a mí me parece que sigue siendo muy actual, tanto por esto de los virus, ¿no? Que seguimos sin entender, y por esto del estigma, ¿no? En las comunidades más vulnerables en todos los sentidos, porque como lo han planteado, no es algo dirigido solamente a la comunidad homosexual, ¿no? Sino es algo mucho más complejo, ¿no? Todas estas comunidades vulnerables que parece que siempre acaban siendo los responsables, ¿no? Y bueno, me parece un tema muy, muy actual. Entonces también muchas gracias por la película, Alberto. Yo no la había visto. Gracias, Valeria. Sí, muchas gracias. Disfruté mucho ver la película, reflexionarla, compartir con ustedes la reflexión y por supuesto recibir sus comentarios. Sí. Yo también quedé yo creo que mi reflexión terminó en cómo es que la humanidad llegó hasta aquí y cómo es que no cambia y no aprende, ¿no? Formar estos estigmas, discriminar, sentirse amenazado, crear amenazas donde no existen, es algo que seguimos viendo y que en esta pandemia pues nos lo volvió a poner en cara otra vez, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención de la película es que solamente aparecen dos mujeres, la doctora y la chica que contesta el teléfono, que es lesbiana. Sí. Como si quisieran ser ellos un grupo aparte, como si quisieran legitimarse y demostrarle al mundo que son normales y que pueden pertenecer a la sociedad, pero al mismo tiempo aislados, ¿no? Y recelosos de los heterosexuales. Y yo creo que no es más que consecuencia de que, bueno, pues si te criminalizan y te desprecian, al final vas a sentir el mismo desprecio por el resto, ¿no? Y bueno, también hacer el repaso de cómo funciona el virus y qué enfermedades están asociadas, pues me dejó me refrescó la memoria y bueno, pues muchas gracias. Espero que todos lo hayan disfrutado igualmente. Claro, no solo disfrutamos, sino creo que aprendimos mucho. Son ustedes dos grandes maestras.
Y bueno, yo siempre me dejo llevar muchas veces por la intuición para cuando invito a alguien a comentar una película, y bueno, es una película sobre la homosexualidad masculina, es uno de los temas, no solo el SIDA, pero invité a dos mujeres. Y bueno, yo creo que por otro lado, parte de lo que han hablado, que he retomado mucho Germán, por ejemplo, entre otros, es el tema del tolerar la diferencia y al mismo tiempo, de alguna manera, el tema de la hermandad. Entonces, pues hoy invité a dos hermanas y pues bueno, yo creo que las hermanas siempre se llevan muy bien, ¿no es cierto? Pero también hay muchas cosas en común y creo que justamente escuchar la diferencia, tolerar la diferencia, es algo que nos ayuda a aprender mucho justamente de la condición humana. Entonces, pues bueno, pues creo que ha sido una presentación muy buena, brillante, exitosa, que nos deja mucho, y una gran película, muy, muy emotiva, un dramatismo increíble, que yo creo que era el tono que tenía que haber llevado el director, lo consiguió muy bien, y bueno que pudimos verla en este cineclub. Son películas que a veces no son fáciles de encontrar, y pues seguiremos, el ciclo sigue hasta diciembre. Ya vamos más de 50 películas, ya es un récord para un ciclo. Los invito a que se reinscriban. Necesitamos subir todavía varias películas de estas que son muy difíciles. Entonces ahí, para el resto del ciclo, pues pueden inscribirse con Patricia Martínez o directamente en el círculo. Y pusimos la cuota de 210 pesos para poderlo diferenciar de otros ingresos que tiene el círculo, porque luego no sabemos, casi todo se cobra 200 pesos, entonces, para tener un récord ahí. Entonces, los invitamos nuevamente a la próxima semana. Vamos a seguir con las pandemias en el cine. Va a estar nuestro amigo Rodrigo Sánchez Vega con una película muy interesante, que tiene que ver pues con un virus más cerca de la ficción. No les voy a decir cómo se llama para dejar un poco de suspenso y se acuerden de Hitchcock. Y nos vemos. Gracias a todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Marlene. Y Gracias, Gracias. Buenas Buenas noches. Bye. Bye. Bye a todos. Bye.